Ay, buenas noches. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido. Hoy tenemos, como saben, la presentación de los 3 miembros del jurado del 25º concurso de arte Eduardo León Jiménez, que son Andrea Yunta, Sofía Hernández Choncuy y Jorge Pineda. Andrea Yunta es escritora, investigadora y curadora. Obtuvo su doctorado en artes en la Universidad de Buenos Aires. Es autora de numerosos libros, entre los que se destacan Escribir las imágenes, ensayos sobre arte argentino y latinoamericano, Objetos mutantes, sobre arte contemporáneo, post-crisis, arte argentino del 2001-2009, vanguardia, internacionalismo y política, arte argentino en los años 60, y editó también El Guernica de Picasso, El poder de la representación, en Europa, Estados Unidos y América Latina. Fue curadora de la controversial retrospectiva de León Ferrari en el Centro Cultural Recoleta, en Buenos Aires. Es profesora de arte latinoamericano de la Universidad de Texas, en Austin, donde fundó y dirige el Centro de Estudios Visuales en América Latina, y en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es co-curadora, junto a Cecilia Fajardo Gil, de la exposición The Political Body, Radical Women in Latin American Art, desde 1960-1985, que inaugurará en el año 2017 en el Armand Hammer Museum of Art and Cultural Center en Los Ángeles, California. Jorge Pineda nace en Barahona, República Dominicana. En febrero de 2013, el Instituto de Arte Moderno de Valencia le dedicó una exposición sobre los últimos 10 años de su carrera, y en julio del mismo año, junto al grupo Quinta Pata, del cual forma parte. Estuvo en la 55 Bienal de Venecia, donde ya había sido invitado en el 2009. En septiembre de 2012 expuso Shadows and Other Fairy Tale, curada por Mariluz Hoyos, en la Galería Hunter College de Nueva York. Actual recipiente de la residencia Davidoff Art Initiative, comenzará la misma en Kunsthaus Bethanien en Berlín el próximo mes de abril. El 21 de febrero, una exposición individual en la Fundación Clemente Magdenica, y el 3 de abril en el MAM, Museo de Arte Moderno de Santo Domingo, que inauguró el jueves pasado, presenta parte de la exposición After All, Tomorrow is Another Day, título del proyecto presentado en el IMAM. Fue invitado a la cátedra de Juan Gris de la Universidad Complutense de Madrid. Su trabajo ha sido mostrado en Madrid, París y Nueva York. En el Brooklyn Museum, la exposición Infinite Island, curada por Tumelo Mosaka. Jorge expuso en la 52ª Bienal de Venecia y en la 23ª Bienal de Artes Visuales de Santo Domingo, donde obtuvo el primer premio por instalación. Ha expuesto también en la Bienal de Pontevedra, en Pontevedra, España, y en la exposición Modelos para Armar, curada por María Inés Ramírez, Octavio Saya y Agustín Pérez Rubio en el MUSAC en León, España. Recientemente estuvo en la exposición Crisis, América Latina, Arte y Confrontación, en México, curada por Gerardo Mosquera, Who More Sci-Fi Than Us, Contemporary Art from the Caribbean, curada por Nancy Hoffman, Amersfoort en Netherlands, Holanda. Una oportunidad de escape en el MUSAC en Castellón, España. Y Sofía Hernández Choncuy, desde 2011 es curadora de arte contemporáneo de la colección Patricia Felps Cisneros. Recientemente fue también directora artística y curadora en jefe de la 9ª Bienal de Mercosur en Porto Alegre, Brasil. Gran parte de su trabajo curatorial consiste en trabajar cercanamente con artistas visuales, conceptualizando puntos de encuentro con las audiencias para experimentar el arte en formas no convencionales, eventos o publicaciones. Estos puntos mencionados vienen estando presentes en la forma y el espacio de exposiciones, eventos o publicaciones. A Sofía le agrada comisionar arte, el encargo de proyectos, y está interesada en comisionar programas e iniciativas artísticas desarrolladas desde los años 60 a la fecha, caracterizadas en la colaboración y experimentación. Una viajera constante, Sofía destina mucho de su tiempo investigando sobre artistas emergentes y escenas artísticas incipientes, visitando estudios, exposiciones, eventos y a veces también escuelas. Con lo que le queda de tiempo libre o lo que fuera, lee novelas, historia de arte y ensayos, en ese orden. Se dedica a buenos recreos para tomar café con amigos, colegas y potenciales colaboradores, y chequea lo que ofrece Twitter sobre las noticias del mundo, entre otras. Esta charla, más que 3 ponencias, vamos a tener un diálogo entre nuestros 3 miembros del jurado y el público, dando un puntapié inicial a Jorge Pineda. Muchas gracias
Esteban, por esas presentaciones así tan extraordinarias que has hecho. Estamos súper contentos de empezar el trabajo. Hoy fue un trabajo súper arduo, pero tuvimos el tiempo para tomarnos el café e iniciar unas conversaciones sobre todo lo que cada uno quería hablar esta tarde a partir de unos apuntes que teníamos. La conclusión fue que se dio una conversación, que la idea era, ¿por qué no la grabamos y ya nos quitamos ese problema? Entonces decidimos hacer una réplica. Así que vamos a ver qué tan buenos actores somos en nuestros propios textos y vamos esta tarde a conversar sobre lo que nos planteábamos. O sea, ¿qué es el arte y lo contemporáneo? No el qué, sino el arte y lo contemporáneo como dos conceptos que entran en un diálogo que a todos los que estamos aquí de una manera u otra nos afecta, y a los que están fuera los afecta ya de una manera menos consciente, pero que igual los afecta. Una de las discusiones que tuvimos esta tarde, uno de los elementos que apareció en una primera reflexión era cómo el arte contemporáneo creaba un nuevo público. En ese sentido, vamos a oír las reflexiones que nos tiene Sofía sobre ello. ¿Viste? ¿Vieron que...? Hola, buenas tardes. Un placer estar en Santiago. Aquí yo había estado hace un par de años ya, así es que estoy feliz de estar de vuelta y acogida por el Centro León. Bueno, en realidad la pregunta que está presentando Jorge ahorita viene a raíz de una serie de conversaciones que veníamos teniendo, no solamente sobre el quehacer artístico o el quehacer institucional, pero también la participación del público, la voluntad pública y el creciente interés que es bastante palpable y visible de la popularidad del arte hoy en día. Si bien hay todavía cuestionamientos de qué es el arte, o que sí es importante o relevante, o que sí es algo bello o no, sin duda esas preguntas se mantienen, pero también se ha ido incrementando poco a poco los visitantes y los públicos a los museos y a las galerías, a los eventos culturales, y asimismo también se han ido creando más y más iniciativas a lo largo de la década que están presentando arte y cultura a públicos interesados. Así es que creo que el arte goza de una popularidad que no existía antes. A mí me parece que eso está obviamente ligado a otra serie de deseos, sin duda de un carácter neoliberal, por no ser no quiero sonar tan trágica, pero sí me parece que es que la popularidad del arte también está completamente ligada, para bien o para mal, con una serie de deseos más amplios creados a partir de una condición socioeconómica neoliberal en la que estamos viviendo. Pero bueno, yo creo que una de las cosas que también hagamos de esto, para no adelantarnos tanto en términos del creciente interés sobre el arte, y en particular, digamos, sobre el arte contemporáneo, también claramente hablábamos mucho sobre qué es lo contemporáneo, por qué lo contemporáneo se ha definido a diferencia, digamos, de lo moderno, ¿no? Por qué lo contemporáneo, por qué el arte contemporáneo como tal es no solamente el arte del presente o de la actualidad, sino porque se le ha asignado el énfasis de una especie de categoría o al menos de denominación que, si bien se ha utilizado en momentos anteriores, se hace énfasis con algo que tiene una historia, o al menos dentro de la historia de arte occidental, ligada al arte de posguerra, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre lo contemporáneo o el arte contemporáneo y el moderno? Cuando nosotros íbamos, o yo cuando iba en la universidad, durante la década de los 90, hace un montón, y en realidad no ha sido tan enfatizado, independientemente de ese espacio académico o de pensamiento, el arte contemporáneo era prácticamente aquello
que estudiábamos como el arte de posguerra. Y la posguerra no era ni nuestras revoluciones en México, Latinoamérica, ni mucho menos aquellas guerras civiles que se venían desdoblando a lo largo del siglo XX, ya sea por distintos motivos, dictaduras o demás, sino más que nada se hablaba del reordenamiento, ¿sí? El reordenamiento del mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Si bien a mí me parece que el arte contemporáneo se podría pensar, digamos, como una manifestación a partir de ese quiebre, no significa que es solamente el año, digamos, 1945, lo que dicta cuándo podría iniciarse una historia del arte contemporáneo, sino más que nada algunas de las teorías sobre la experiencia o sobre el lugar de la memoria, sobre la necesidad del monumento y también sobre la importancia de olvidar hasta cierto punto, que presenta sensiblemente aquel momento de posguerra. El reordenamiento del mundo ocurre en un momento también muy clave, que es a partir de 1989, con la caída del muro de Berlín y con la reorganización de todo lo que era no solamente los países que conformaban la Unión Soviética, sino también, yo creo, de una serie de idealismos o de utopías que se habían planteado a partir de proyectos socialistas, comunistas, comunitarios, que se venían derrumbando, digamos, con esa nueva reorganización geopolítica. Pero bueno, realmente yo cuando hablaba de que esa era como de alguna forma pensábamos o leíamos sobre una historia del arte, como quiera en la década de los 90 apenas estábamos pensando de la importancia de hacer una revisión histórica y no solamente una lectura histórica, o sea, no solamente recibir aquellas historias ya escritas o encaminadas, sino también era un momento en donde se presentaba el reto a los estudiantes y por los maestros, que eran los escritores en su momento, de hacer una revisión histórica. Y creo que en gran parte, como se viene entendiendo, a mi parecer, o desde el lugar de la curaduría del arte contemporáneo, porque ese es mi título oficial, curadora de arte contemporáneo en una colección, a diferencia, digamos, de la colección de arte moderno, que la colección Patricia Phelps de Cisneros es bien conocida, que aquí se exhibió una selección de ella hace unos años atrás. Bueno, total, en lo que concierne, digamos, afuera del ámbito y ya en la práctica, fuera del ámbito universitario, académico en el que participé y ya más puestos en la práctica, claramente lo que sí hemos heredado y lo que sí mantenemos una práctica, diría yo, en el campo de la curaduría del arte contemporáneo, es tener muy presente la necesidad de aquella revisión histórica y de una posible reescritura y a su vez de construcción de narrativas, de las grandes narrativas, diríamos, que se venían estudiando. Entonces, esto es solamente para introducir un poco algunos de los retos, o más bien algunas de las situaciones que el reto mismo de hacer revisionismo histórico nos presenta en el campo del arte contemporáneo. Uno de ellos es, a mi parecer, identificar o haber identificado de alguna forma el hecho de que se habla no solamente de una obra de arte, sino de un proyecto artístico. Me parece que es algo que está completamente ligado con el quehacer del arte y el rol del artista, digamos, hoy en día. Así como se habla de la práctica curatorial o la práctica de la medicina, del practicante, digamos, de aquel que está elaborando algo, no solamente un trabajo, sino que está de alguna forma asociado tanto a una tecnología, pero también a un, ¿cómo se dice? Trade. A un oficio, o sea, hay una relación con oficio, pero más que nada se hace un énfasis en proceso. Entonces,
la práctica de alguna forma, o la práctica artística, desde ya está apuntando a la importancia que el proceso tiene más allá del oficio o de la técnica en el quehacer, el rol del artista. Por otra parte, el propio vocabulario, esa idea de ya no solamente hablar de la obra de arte como un proyecto discreto, como una obra discreta, como algo definido, el proyecto de arte y la práctica artística sugieren también a veces imposibilidad de encontrar o de incluso querer identificar el inicio y el fin de un trabajo. Ese sentido de la continuidad y más que nada el propio como resistencia a una teleología, ¿sí se dice teleology? A una teleología me parece que es importante en la actualidad, y algo que de alguna forma también crea una ruptura ideológica significativa con un proyecto modernista. Y aquí una vez más, y quizá yo espero que Andrea sea un poco más articulada del tema, pero más que yo en el sentido de que sí me parece que aquí no estamos hablando de una cuestión de estilos, digamos el estilo moderno o el estilo contemporáneo o incluso de lo nuevo o de lo tradicional, sino estamos hablando de las culturas alrededor o de las culturas de trabajo que existen en torno al quehacer artístico y una vez más al quehacer institucional, que alberga, que comisiona, que define, que interpreta, que convoca a un público para pensar en el arte. Me parece que son inseparables desde aquel inicio del ready-made, que una vez más estoy confiando que Andrea pueda hablar un poco más desde ese lugar, que me parece interesante. Entonces, una vez más, nada más como to summarize, para concretizar, creo que en cuestiones de lo contemporáneo hay un interés en pensar en prácticas artísticas y no solamente, y aunado a eso, en proyectos artísticos y no solamente en la labor del artista o la obra de arte. O sea, la labor del artista separado aquí sobre a distancia, digamos, de lo que es trabajo y también de lo que es agencia o poder, ¿no? La práctica como un espacio, una vez más, que influye y que fluye continuamente en una producción de significados, una producción de deseo, en ese sentido. Y bien, en términos de cómo estas, independientemente de los vocabularios o de las maneras en que podemos abordar las culturas de trabajo, obviamente están también las formas en que estas culturas se plasman o se manifiestan o se cristalizan, ya sea en imagen o en objeto o en evento, en situación. Me parece que una de las principales manifestaciones de estas preocupaciones culturales, una vez más, porque no creo que son solamente en las artes visuales, sino en un sentido expandido, en un campo expandido que involucra tanto el urbanismo como la arquitectura, como el diseño y la moda, el diseño industrial incluso, o sea, el campo expandido en términos pendientes. Están ocurriendo estas cosas en todos estos campos, están más interrelacionados que antes, sin tener una vez más ese fin colaborativo que el modernismo había propuesto como la única forma o la mejor forma en que la ciudad y en que el ciudadano urbano se podría desarrollar con una mentalidad más cívica y demás. Bueno, total, una de las formas en que esto, a mi parecer, tiene una manifestación visual o plástica es de dos formas. Una de ellas, hay muchas, ¿no? Pero voy a hablar como de las dos que me parecen significativas y más aparentes. Una de ellas es el lugar que la narrativa hoy en día tiene en el arte contemporáneo. Y la narrativa, si bien antes se podría haber explicado como por ejemplo como una obra de arte figurativa en oposición a una obra de arte, digamos, abstracta
incluyendo expresionista. La narrativa hoy tiene otro tipo de manifestaciones, y tú lesa, incluso de temporalidad. La narrativa a veces inicia o da inicio a una obra, a veces es contada por una obra, pero solamente porque los procesos, como decíamos, en este tipo de proyecto práctica, tienen un protagonismo que, si bien no está manifestado visualmente, sí se sugiere materialmente y está acompañado de una serie de estructuras discursivas para su interpretación, o porque la narrativa es una manera de darle un significado de relevancia local y también un significado de relevancia que se puede trascender las propias fronteras de una región, como algo podría ser importante también, no solamente localmente, sino también fuera geográficamente de ese lugar. Entonces hay lenguajes compartidos a partir de lo que, a mi parecer, tienden a ser revisiones históricas, y muchas de ellas basadas en el concepto de la anécdota, en su caso más fuerte, un poco menos fuerte en su caso biográfico. Y una vez más, eso conectado a aquel interés inicialmente provocado, yo diría, por muchos de los en gran parte por la literatura y en gran parte por aquellos críticos de literatura comparada que estaban entusiasmando otras disciplinas para hacer aquello que brevemente llamé lo del postcolonialismo, que si bien viene de la academia, creo que ha sido una de las, por no llamarles metodologías, ciertamente una de las herramientas de lectura más popularizadas en un sentido amplio políticamente. Y bueno, la segunda, aparte de la narrativa, la segunda manifestación que me parece que está interconectada y que mucho también se presenta desde ya décadas atrás, es la importancia que no solamente una región o una localidad o una identidad, digamos, local podría tener para la definición de una intencionalidad artística, sino también como un sitio y su historia o sus características sensoriales podrían tener o influir en la creación de una obra y por tanto en la definición de un proyecto y de una experiencia estética. O sea, como el público también es invitado a reflexionar sobre un alrededor, no solamente para hacer una crítica, sino también para poder realizar su participación como un autor o coautor de un proyecto simplemente a partir de la experiencia. Entonces, esas son como una breve, no sé, como introducción a algunas de las, al menos algunas de los temas que siento que constantemente se están debatiendo, ya sea en la visita de un taller a un artista o que son algunos de los subtemas de las exposiciones de arte contemporáneo, particularmente de la década de los 90 al presente. Gracias. Quiero agradecer mucho la invitación a estar aquí. Para mí es una experiencia fabulosa poder entrar en contacto con el trabajo de tantos artistas y de alguna forma saltar geométricamente sobre aquello que nos habilitan las comunicaciones entre los países latinoamericanos, ¿no? Es más fácil llegar a Nueva York que llegar a Santiago o, bueno, desde Buenos Aires. Estuve viajando 1 día y medio. Así que, bueno, el contacto directo con la obra y con esta iniciativa es un privilegio. Estoy curando en este momento una exhibición que se llama ¿Cuándo empieza el arte contemporáneo? Título que puse yo, ¿no? Me pedían una exposición sobre conceptualismo y dije, bueno, no, la verdad que conceptualismo basta. Vamos a hacer esta pregunta que
que tiene que ver con una toma de posición, que es que no se puede definir qué es el arte latinoamericano, o que no quiero definir qué es el arte latinoamericano, y que quizás es más pertinente, haciendo uso de mi oficio de historiadora, buscar algunos argumentos históricos. Respecto de algo que no empieza, como bien señaló Sofía, un día, sino que empieza muchas veces, o cuyos síntomas se dispersan en un periodo de tiempo laxo, que ubicaría perfectamente entre las dos fechas que ella señaló, 1945 y 1989, dos fechas que en un sentido para América Latina son externas a su propia historia. Es decir, la Guerra Mundial obviamente impactó en todo el mundo, y la caída del muro de Berlín también, pero ¿por qué no pensar que para nosotros es, por lo menos en el Cono Sur o en la Argentina, de donde yo vengo, más importante la historia del peronismo o la Guerra Sucia y el Plan Cóndor y las dictaduras latinoamericanas que la caída del muro de Berlín, o la Revolución Cubana, o la invasión a Santo Domingo, que fue para América Latina súper importante? Implicó una toma de posición de artistas e intelectuales, y que creó una especie de frente que para nosotros es muy significativo. Entonces esto tiene que ver con una de las problematizaciones, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cómo organizamos esta historia del arte moderno, del arte contemporáneo? Y hago aquí un paréntesis: contemporáneo, una palabra que no tiene un estatuto, una capacidad de definición clara. Todos somos contemporáneos de nuestro propio tiempo. En el Renacimiento eran contemporáneos del Renacimiento. Quiere decir contempus, estar con el propio tiempo. Entonces, ¿cómo se le da un sentido a esa palabra? Giorgio Agamben, un filósofo italiano y súper importante, dio una conferencia, y a mí me parece que él da un parámetro que es interesante, ¿no? Es decir, él dice, bueno, es aquel que tiene la capacidad de reflexionar críticamente sobre su propio presente. No es alguien que vive en su propio tiempo en el sentido de un devorador de las novedades, sino alguien que es capaz, las dos cosas, de percibir lo nuevo, es decir, de percibir aquello que es distinto en su propio tiempo, y al mismo tiempo de no ser una persona completamente conformista que acepta toda novedad porque viene bajo ese formato chic. Entonces creo que esa capacidad de percibir lo contemporáneo es decir, cuál es la característica o aquello que es característico de tu propio tiempo, y poder analizarlo críticamente. Me parece que esas son dos buenas articulaciones que uno las puede ver en el arte contemporáneo. Creo que para América Latina, quiero aclarar que yo no creo que haya algo que se llame América Latina como una esencia, como una especie de característica o de un carnet de identidad, pero que sin duda nos define en un mapa del poder mundial, ¿no? Es decir, un plano de cómo se distribuye el poder mundial de la cultura. Nosotros estamos en un lugar y otros lugares están en otro. Entonces, en ese sentido, creo que es una denominación que todavía podemos usar porque estamos disputando un campo de representación. Es decir, todos queremos que se nos vea, que se vea el arte que hacemos, ya sea a nivel continental como en nuestros propios países. Entonces, en ese sentido, me parece importante introducir algo que encuentro que es propio de la contemporaneidad y que tiene que ver con una nueva situación en el mundo del arte, que rompe con o permite sostener un argumento desde el cual podemos eliminar la idea de centros y periferias. No centros y periferias en términos del poder cultural, porque indudablemente hay ciudades a las que llegan más los curadores y a las que los artistas quieren estar porque son vidrieras o lugares desde los cuales se sienten en el mundo del arte, pero sí desde el punto de vista de que no estamos en un tiempo como eran los años previos a la guerra, en los cuales las novedades se importaban. Hoy en día cualquiera que está con una computadora puede acceder a lo que se le ocurra.
más no, por supuesto, a la experiencia directa con la obra de arte. Pero digamos, la información circula y eso es algo que se produce con la guerra, que es importante visualizarlo en términos de estructura histórica. Una cosa que pasó con la invasión de los alemanes a París es que internacionalmente se sintió que la cultura de Occidente estaba bajo amenaza. Esto generó un poco esta idea que la Escuela de Nueva York logró difundir de que el centro del arte moderno había pasado de París a Nueva York. Y digamos, esas son las historias del arte moderno de posguerra. Trabajando cercanamente con las formas en las que eso se vivió en distintas partes del mundo, uno encuentra que no fue una percepción solamente de los artistas de Nueva York, fue una percepción de los artistas de todo el mundo. Cito el caso argentino porque lo conozco muy de cerca. Los artistas abstractos que en Buenos Aires estaban pensando el futuro artístico sintieron que también la cultura de Occidente estaba bajo amenaza y que ellos tenían que continuarla. Esto es importante porque tiene que ver con esta idea de colocar en la posguerra el momento inicial. Es un momento en el cual se percibe que la lección, la enseñanza del arte moderno, esa idea de que el arte avanza, de que el lenguaje evoluciona, de que el arte conquista un nuevo lenguaje, se había escrito, se había difundido y se había aprendido. Y esto hizo sentir en muchos lugares que ante la amenaza de la cultura occidental, representada en ese momento por la ciudad de París, la cultura podía ser continuada en muchos lugares y al mismo tiempo. Es decir, al mismo tiempo lo pongo yo, porque esta percepción se generó en muchos lugares y de alguna manera ese es el momento en el que comienza a ponerse en hora el reloj. Esto lo digo entre comillas porque no es algo en lo que yo crea, pero sí es algo que llevaba a los artistas a viajar a Europa, a viajar a París para aprender el arte moderno y traerlo a su ciudad de origen. Yo creo que después de la guerra esta percepción empieza a modificarse y que cada vez más uno puede hablar de vanguardias simultáneas. Uno se encuentra con que soluciones parecidas fueron propuestas en distintos escenarios prácticamente al mismo tiempo. Y ese es uno de los síntomas del arte contemporáneo o de la globalización. Es decir, esta idea de innovación, esta idea de avanzar, es una idea que no tiene demasiado fundamento en el arte contemporáneo y que a nosotros realmente nos viene muy bien para deshacernos de esa especie de complejo de inferioridad o complejo de periferia que hemos tenido y abocarnos a la tarea de ver qué es lo que queremos hacer con la cultura, con el sentido de la cultura, de las prácticas artísticas, con el arte, en cada uno de los espacios en los que trabajamos. Lo cual no implica, de ninguna manera, pensar en un encierro cultural, en un discurso identitario, es decir, estamos en un mundo conectado, tenemos muchas estructuras que hacen que los artistas itineren, que las obras itineren, las bienales, que durante los años 90, es decir, tomando el otro parámetro, ¿no? Después de la caída del muro de Berlín, se multiplicaron, hace que se pueda trazar un panorama o una visión que excede las escenas locales, que expresa mucho esta idea de interconexión. Se hablaba recién del artista y la obra procesual. Es interesante porque en este momento, este quiebre o esta tensión entre lo local y lo global hace que ya no sea tan importante o no sea el único lugar desde el cual uno le puede decir a un artista, bueno, ¿y vos qué tenés que ver con tu país, con tu contexto, con tu nación? Hoy nos encontramos que hay artistas que trabajan sobre otros contextos. Es decir, hoy hablábamos de una obra que hizo Francis Alice sobre la Argentina, una artista de origen belga que vive en México y que hizo una obra absolutamente local, casi nacional.
y percibió algo súper específico de la geografía y de la forma de visualizarla en la Argentina. Pero uno podría pensar también en Alfredo Yar, un artista que hace intervenciones sobre otros contextos. Es decir, el artista se comporta quizás en algunos sentidos como un etnógrafo que piensa proyectos, investiga, los arma en un lugar, ya no mueve la obra desde su lugar de origen, con seguros, con transporte, sino que trabaja a veces con materiales del lugar, con trabajadores del lugar, lo cual no quiero que se interprete como que no hay que mover más obras o que yo estoy diciendo, estoy analizando cierta situación, ¿no? Y voy a introducir dos elementos más que me parece que caracterizan esta contemporaneidad o este estado de contemporaneidad. Uno tiene que ver con lo inespecífico, es decir, ya no sabemos qué es una obra, dónde empieza una obra de arte visual, la literatura está llena de citas visuales, los artistas trabajan con compositores, los compositores hacen obras que parecen performance, que son supervisuales, se proyecta sobre obras tridimensionales, la situación de las obras es completamente fragmentaria, dialoga con otras artes, es decir, ya no se sabe qué es lo específico. Creo que esta ruptura de lo específico, lo inespecífico o lo indisciplinado respecto de las disciplinas es también un rasgo fuerte, ¿no?, de la contemporaneidad. Y otra cuestión que tiene que ver quizás con, bueno, otra cuestión así como súper importante es la radical revolución de los cuerpos, ¿no? Acá se hablaba recién de un nuevo espectador, pero ahí también, es decir, el cuerpo se ha convertido en soporte artístico, en canal expresivo, se ha remapeado el cuerpo. Una de las grandes transformaciones de los años 60 tiene que ver con el feminismo, la visualización del cuerpo femenino, el cambio de ojo, de perspectiva, quién mira, cómo mira. Incuestionablemente esto ha abierto un campo en el cual el arte avanzó al mismo tiempo que los reclamos sociales, que la militancia feminista, y que abrió un campo que dio lugar a lo que hoy estamos viviendo, que es como lo que podríamos llamar una revolución de los géneros. Es decir, en mi país hoy en día, si yo quiero, mañana voy al registro civil y digo, yo no me llamo más Andrea, me llamo José, y me tienen que inscribir. No tengo que hacer ningún tratamiento, no tengo que ir a un médico, no tengo que hacer, es decir, esta decisión sobre el propio cuerpo y la transformación respecto de lo que se llama en términos políticos el género. Pero creo que esa es una de las grandes transformaciones y hoy lo vemos, es decir, hay temas de mujeres que están trabajadas por artistas hombres, temas de hombres que están trabajados por artistas mujeres, ya no se ve quién es mujer, quién es hombre, es decir, hay una intensa problematización y ese es uno de los temas fuertes de la contemporaneidad. Y otro tema, dos temas más. Uno tiene que ver con las geopolíticas, es decir, la subversión de los mapas, la inversión de las lecturas. Creo que el arte contemporáneo se aborda como otro de tus temas centrales y que también está muy vinculado con lo que mencionaba recién respecto del feminismo y el género, y es la lectura del poder. Es decir, el análisis del poder, el poder cultural, el poder político, las geopolíticas, los mapas del mundo, dar vuelta al mapa, como hacía Torres García, o plantear otros mapas, mapas subjetivos, mapas urbanos, mapas aleatorios, rebelarse contra las cartografías tradicionales, plantear incluso mapas de nuevos conceptos, que ya no pasan por las historias del arte tradicionales, sino que buscan inscripciones de nociones o de formas de ordenar el mundo alternativas. Y en el caso de América Latina también es muy importante, por lo menos en varios países como Chile, Argentina, los problemas de la memoria, como bien aquí lo mencionabas, es decir, el problema de la memoria,
que es un problema global. En Europa se vincula más con el post-holocausto, en América Latina con las postdictaduras, con las violencias, las innumerables violencias, es decir, hay unas intensas poéticas en torno a la memoria que no es historia, y eso es importante también visualizarlo, ¿no? Sino que es el recuerdo, un recuerdo que no necesariamente está sujeto a una cronología ni a datos históricos, sino que es la memorialización, el lugar para estar juntos, unidos por una comunión particular, recuerdo y memorialización que, bueno, a veces está en conflicto con el deseo de abordar la propia historia, ¿no? Que ese es otro tema importante. No, y también muy interesante porque la memoria también está relacionada, y la memorialización, con el día, en inglés se llama The Day of Observance, que está directamente ligado también con el observar, ¿no? El observar no exactamente el paso del tiempo o al otro que es cómplice y partícipe de una forma u otra, pero el hecho de que se hace un énfasis en que la memoria es lo que le da visibilidad, o lo que le puede dar visibilidad a algo que no está más ahí. Me parece que... Bueno, escuchándolas hablar a Sofía y Andrea, uno comienza a sentir de una manera u otra como una especie de nombrar todas las cosas de nuevo. Es decir, en realidad lo contemporáneo, que lo ponemos así al lado del arte, es una revisión de todo lo que llamamos de una manera, volver a llamarla para que de una manera u otra se hagan visibles estos asuntos. Cuando discutíamos esta tarde, discutíamos no, porque la verdad que no discutimos, solo conversamos, dialogamos. No, la verdad que no. Se habló de todo este asunto de la contemporaneidad, cuándo empieza, cómo empieza y dónde empieza. Y entonces nos planteamos dentro de nuestro contexto, o sea, dentro de nuestro contexto local, como país del Caribe, dónde realmente se inicia ese elemento y cómo se inicia. Y reflexionamos muchísimo sobre asuntos como la Bienal de La Habana, porque fue un evento que obligó a todo el área del Caribe a volver a pensar su historia y nuestro sentido de identidad. Comenzamos con la Bienal de La Habana surgió un elemento muy importante que fue una mirada que cambió de punto de vista. O sea, ya no estábamos esperando la imagen o la idea o los elementos que nos venían de Europa y de patrones que nos venían de Estados Unidos, sino que comenzamos a encontrar a nuestros padres dentro de nuestros entornos. Uno de esos padres, por ejemplo, y es una figura fundamental, es por ejemplo Lam, que si bien había vivido en Europa, comenzó a asumir una serie de elementos y de raíces propios que hacían más complejo y más rico toda esa nueva manera de ver el mundo. Claro, nosotros aquí en nuestro país encontramos a Judy Shelley, uno de nuestros padres que aún todavía no se ha analizado mi manera de ver lo suficiente, pero que los artistas, para realmente seguir toda la tradición griega del crecimiento del artista o del ser humano como individuo, hay que cortarle la cabeza. Y ese elemento de matar al padre, de establecer este crimen, que se convierte en un crimen liberador, porque nos permite vernos en otra perspectiva, era uno de los elementos que analizábamos esta mañana. Y otro elemento, hablando de los asuntos geopolíticos, es por ejemplo la necesidad de visibilización de cada uno de los centros que componemos un Caribe que está absolutamente deconstruido y construido a la vez para no tener una comunicación entre todas sus partes, porque para ir de una isla a otra, o los pasajes son tan abismalmente caros que
nos decimos, bueno, pues me voy mejor a Nueva York, o tan complejamente difíciles para llegar de un sitio a otro, que contaba, y bueno, ya tú dijiste una anécdota de tu viaje desde Argentina hasta acá, que era más complejo que ir a Nueva York, o una chica, Holly Binon, que vive en Grenadinas y que estuvo estos días en un proyecto en el que yo estaba participando. Ella, para llegar a Santo Domingo, contó la anécdota, pasó 36 horas y vive allí, en una islita que yo estoy seguro que la mitad más uno de aquí no conocemos dónde está ubicada dentro del Caribe, ni siquiera qué idioma se habla. Es decir, que hay todo ese conflicto que es de los conflictos que plantea la contemporaneidad, esa atomización, no solamente de los lugares, sino del sentido político del espacio. Y dentro de eso, en el Caribe ahora mismo hay 5 bienales, pero realmente me corrigieron, son 6, porque a veces hablamos del Caribe y no pensamos en todo el Caribe que ocupa toda el área de Centroamérica. Están 5 bienales que comienzan a luchar por unos espacios, y que decía yo el otro día en un encuentro que tuve en Martinica, que yo creo que ya había llegado el momento de estos 5 proyectos hacerlos una federación, así como los europeos se consolidan para poder tener una presencia, establecer vínculos y por lo menos aprender los unos de los otros. Entonces todas esas problemáticas, de una manera u otra, vienen a estar analizadas dentro del arte contemporáneo, y todas esas problemáticas también se dan dentro de nosotros como isla. O sea, hay que hacer carreteras nuevas, hay que construir caminos nuevos que nos obliguen, y eso es lo que hacemos constantemente, a tener y a encontrar sentido en nuestras acciones como artistas. Voy a preguntarles algo. Pues un rato hablaron de las vanguardias simultáneas y con esto que estamos hablando sobre lo global y el centro y la periferia, me preguntaba si es que las vanguardias simultáneas iban hacia algún lugar o iban hacia directamente el centro, o se suspenden en un punto global. Digamos, ¿qué es lo contemporáneo para esas vanguardias periféricas? Y por otro lado, si contemporáneo no es también la necesidad de responder a ciertos estereotipos que se esperan de esa periferia. Uy. Digo, hay que separar dos cosas. Por un lado está el poder global del arte y el mundo del arte, y ahí es ahí nosotros estamos siempre en un lugar de disputar, ¿no? Digamos, no pensemos que no es así, porque es así. Es decir, aquí no llegan, y a Buenos Aires tampoco, la misma cantidad de curadores que van a Berlín, digamos. O sea, es como que uno... Eso es una realidad, y sobre eso nosotros trabajamos políticamente, es decir, promocionamos a nuestros artistas, los intelectuales también, y viajan al exterior, y hay becas, y sobre eso hay mucho que hacer, nunca hay que perderlo de vista. Ahora, yo creo que las obras hay que analizarlas en otra dimensión. Esa es una dimensión muy inevitable, pero no creo que sea la importante. Es decir, yo creo que lo importante es el efecto que una obra tiene, cómo esa obra actúa en un determinado contexto, en una determinada situación. Sofía usó la palabra situación, y es una palabra interesante porque nos evita hablar de reflejo, por ejemplo. Una obra de arte no es el reflejo de un contexto, es contexto también. Ella misma genera una transformación. Y eso me parece que es el lugar interesante para hablar del arte, ver cómo esa obra le hizo algo al mundo y lo cambió de alguna manera. Qué poder transformador tuvo esa obra en ese momento, o cada vez que emerge, ¿no? Es decir, una obra que vuelve a tomar contacto con el público. También hablaste tú, Sofía, de los públicos. Me parece que eso es súper importante. ¿Qué pasa con una obra
y sus públicos. Esas son las dimensiones. Bueno, ¿qué es lo que a un artista lo lleva a elaborar sus materiales, su lenguaje de determinada manera? ¿Qué es lo que lo lleva a hacer una obra? Esas son las preguntas que me parece que son importantes. Las otras son inevitables, pero lejos estoy de pensar que las cosas se miden en términos de consagración o que los centros tienen el ojo biónico y ven dónde está el arte bueno y nosotros no nos damos cuenta. Tampoco pienso eso. Pero vos decías... sobre las vanguardias simultáneas. Entonces, ¿cómo funcionan esas vanguardias simultáneas? Pasan en todas partes al mismo tiempo, se crean cosas... O sea, hay un tema que es muy importante y es que nosotros y todo el mundo está articulando sus obras en un sentido sobre un capital innovativo que emergió en los años 20, en los años 30. No quiere decir que todo viene desde ahí, pero hoy hablamos mucho sobre Duchamp, ¿no? Es decir, hay un efecto, hay algo que Duchamp hace, que es decir, esto es una obra de arte porque yo lo digo, y que hoy en el arte contemporáneo está completamente instalado, y esa es una de las razones por las cuales también el arte se vincula con los públicos. Hay una proximidad, la relación entre el arte y la vida es muy... O sea, los jóvenes tienen una relación con el arte contemporáneo porque justamente no tienen la historia del arte que los adultos tenemos y todo lo que nos enseñaron sobre qué es lo que hace a una obra de arte, tiene una conexión más vital, uno podría decir, ¿no? Entonces yo lo que creo es que en los años 60, para mencionar una fecha, o sea, 1945 podría ser una fecha, pero los años 60 son años en los cuales uno dice, ¿y dónde se inventaron las cosas? No se inventaron en un lugar, estaban pasando en muchos lugares simultáneamente. Es decir, mientras Joseph Kosuth estaba haciendo una obra conceptual con tres y una silla, ¿no? Leon Ferrari estaba también haciendo una obra conceptual antes, 2 años antes, distinta, con otros materiales, pero que tenía el mismo dispositivo. Es decir, él decía, si yo fuese un artista, lo escribía. Si yo fuese un artista, si yo supiese pintar, si Dios me hubiera dado el don, haría el siguiente cuadro. Y seguía escribiendo, describiendo un cuadro que no era una pintura. Digamos, la operación es muy cercana, pero Ferrari venía de la tradición surrealista, venía de Cortázar, no venía del conceptualismo norteamericano. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a poder visualizar. Que hay operaciones, maneras de tramar la cultura que se dieron en forma simultánea, que ese esquema del viaje ilustrado, si bien los artistas siguen viajando, y cada vez menos, Internet es una de las marcas de la contemporaneidad, ha transformado la forma de circulación de la cultura, las formas de acceder al conocimiento, cada vez más las cosas suceden en distintos lugares al mismo tiempo, lo cual no quiere decir que los artistas no miren a otros artistas, no estoy negando eso, pero no es suficiente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por ahora no. Bueno, yo tengo una. Te preguntaba lo de las vanguardias simultáneas porque como decís que el Internet es como una marca en este tiempo, entonces de repente la información se vuelve mucho más global. Las formas que tiene en cada lugar, ¿de qué dependen o a qué responden? Esta mañana, entre las conversaciones, precisamente estaba una que era muy graciosa, que hablaba Andrea, y era en Austin, donde trabaja, los estudiantes que vienen de diferentes partes de Latinoamérica, como una palabra, o sea, qué significaba una palabra X en cada uno de los países. Entonces, quizás en ese sentido, ahí está eso, o sea, es esa capacidad impresionante que tiene el arte de comenzar a tener sentido de manera diferente en cada uno de esos contextos, como hablaba Sofía. Después, por otro lado, otra cosa que... Ah,
Gracias. Es que por lo que decían los tres, es como si de golpe fuera mucho más importante que la obra en sí, todo lo que pasa con la obra, lo que se dice de la obra, todo lo que sucede alrededor. Ese objeto ya no es entonces tan importante con los trabajos procesuales que... Al contrario, yo pienso que es más importante. Creo que... El objeto único, en ese sentido... No, pienso que vos estás diciendo o señalando estas características, digamos, que vos no tenés esa pintura única. Digo, no siempre. Pero como que se abrió de otra forma. Sí, yo pienso que en realidad el objeto de arte de pronto tiene una importancia, o sea, mayor que antes. Y no estoy hablando del objeto de arte, y aquí me parece importante hablarlo como objeto, porque el objeto habla como de objetivo, como el fin de la obra, cuando en realidad el objeto de arte lo único que ha cambiado son sus manifestaciones plásticas. Por eso yo hablaba de que el objeto de arte es en su mayor parte una situación. Entonces, si bien el objeto no es solamente escultura, o solamente pintura, o solamente performance, o solamente documento, es todo eso a la vez, ¿sí? Y todo eso es lo que en su conjunto necesita de esa probable narrativa, ¿sí? En donde se descubren los procesos. O sea, a mí lo que me parece es de que el artista está cada vez más solicitando, consciente o inconscientemente, un grupo de cómplices en el trayecto mismo, en su propia práctica. Que enrola mucha gente en sus... Sí, pero esos cómplices pueden ser colaboradores o personas contratadas, o curadores o historiadores, o educadores o mediadores, o incluso un público. Siempre cambia, no hay como tareas específicas que se van dando, pero que básicamente el objeto de arte es extremadamente importante, es lo único que puede traer a todas estas complicidades, a catalizar todas esas relaciones para que la obra exista. Precisamente por eso creo que el objeto de arte es más importante hoy en día que antes, más importante incluso que una instrucción que había sido antes. Creo que, una vez más, entendiendo que el objeto pueden ser muchas cosas, ¿no? Claro, por eso, en un punto pensaba también como nombrarse el objeto de arte, siendo como la cosa que sigue siendo la más importante, pero por otro lado hablando de todo lo que el artista hace, que se involucre en una cantidad de gente, que se digan muchas cosas sobre la obra, que sucedan muchas cosas alrededor, si eso no balancea un poco la importancia del objeto, dándole un poco más de lugar a todo lo que sucede alrededor de ese objeto. Pero no estamos hablando de los juicios de valor. No, pero lo preguntaba como... Sí. No, yo creo que hay una diferencia, digamos, se sigue pintando, se sigue haciendo escultura, se sigue siendo grabado, y esto también es arte contemporáneo. O sea, quiero poner el foco no tanto en la manera, sino en la posibilidad de una obra de pensar el propio tiempo, y el soporte es muy variado. Lo que estamos identificando son como formas distintas que antes no se planteaban, entonces estamos poniendo un poco el énfasis en eso, esa idea de un arte procesual, un arte que parte de un proyecto, un artista que investiga contextos que no son los suyos, materiales que provienen, que no tiene que traerlo como era la pintura o la escultura necesariamente con transporte, con seguro. O sea, es genial, ¿no? Porque la verdad que yo digo todo esto y pienso en el absurdo de situaciones de transporte contemporáneo. Yo tengo que traer un video y el artista lo hace en tan alta definición que no me lo puede mandar ni por un transfer ni por un DVD, me tiene que mandar un disco externo, y en la Argentina en este momento no se pueden recibir discos externos. Entonces yo estoy
tras todo el problema del transporte de un disco externo, que no es un objeto de arte en sí. Pero digo, bueno, cuando hablo de estos procesos de desauratización en términos del transporte de las obras, hay procesos de reauratización en el mundo contemporáneo. Y uno tiene que poder visibilizarlos, ¿no? Y visualizarlos. No estamos diciendo algo absoluto, son percepciones que están en transformación permanente, porque son justamente contemporáneas. Pero creo que digamos, hay toda una producción que es muy procesual, que tiene que ver con proyectos, que tiene que ver con crear comunidad, tiene que ver con compartir, con proyectos que no tienen a veces un objeto, una forma de materializarse a partir de un objeto. Muchas veces el arte contemporáneo son prácticas más que objetos. Creo que a eso es, ¿no? Un poco un arte, como dice George Judice, un teórico de la cultura, de maquiladoras, ¿no? Que se arma con las partes que vienen de distintos lugares y se arman localmente. También uno podría pensar bajo ese modelo, ¿no? ¿Alguien tenía una pregunta ahí? Bien, para Pineda, mi pregunta es, ¿puede considerarse a Colson un forjador de la contemporaneidad nuestra? Una. Y la segunda es, ¿hasta qué punto la migración europea conforma, aupa, impone o fuerza esa contemporaneidad? Bueno, con relación a considerarlo a Colson como un forjador de la contemporaneidad, yo creo que es un forjador de la modernidad. A mí quizás no me corresponde porque no soy historiador, pero simplemente desde mi perspectiva como creador, es uno de los padres a los que en su momento le he tenido yo desde mi parte que quitar para poder crecer en otros aspectos. Es evidentemente un hombre que ha sido fundamental en la historia del arte dominicano y desde el cual muchas fuentes, muchos creadores han bebido. Por un otro lado, sí es evidente que para la formación del pensamiento, del arte, vamos a decir, de la estructura del arte en nuestro país, la migración española fue fundamental. Pero eso no significa que eso definió lo que es nuestro concepto y nuestra visión del arte. Yo creo que fue fundamental porque creó una estructura que permitió de una manera u otra poder encontrar los caminos por los cuales después no queríamos ir o sí queríamos ir. Entonces es un momento histórico que se agradece profundamente y que ya montones de críticos y curadores acá lo han estudiado y analizado. Uno de los problemas mayores que yo encuentro está para poder entender y asimilar eso y discutir eso con más fortaleza, es que nuestras escuelas de arte no tienen una preocupación, no tienen una serie de materias teóricas que nos permitan discutir y hablar una vez y otra vez y otra vez de estos temas hasta hacerlo parte de nosotros. Yo creo que eso hace que escuelas que están en esta área del Caribe nos lleven una gran ventaja, porque el proceso de pensamiento, de asimilar nuestra historia, inclusive de crear nuestras propias mitologías, simplemente está desestimado. Y volvemos una vez y otra vez en la escuela a una enseñanza que tiene que ver más con el siglo XIX que con lo que está sucediendo hoy en el mundo. O sea, yo creo que hay una preocupación por una enseñanza, una formación artesanal del artista. Y de artesanal ni siquiera en términos de aprender a hacer un video, que es simplemente artesanía. O sea, el proceso de creación es artesanía. Lo interesante es cuando ese proceso entra en discusión y ya no solo en la cabeza del artista, que es una de las cosas que se están planteando aquí, sino como todos esos elementos alrededor de la construcción de la obra comienzan a tener un valor que el artista va asimilando y va llenando inclusive huecos que se le quedan, huecos conceptuales o huecos formales que el otro, el obrero quizá que te está poniendo el blog, de repente descubre.
o un error técnico de repente te da las pistas para tú encontrar cómo engarzar esa verdad en lo que tú quieres decir y que el discurso se libere, se potencie y tenga autonomía, que es otro de los problemas que tenemos normalmente los artistas, que entramos en una obsesión por controlar en lo absoluto el proceso de la obra y no dejamos que la obra tenga esa autonomía, ¿sabes? Un poco como cuando Dios creó el mundo y le dio autonomía a Adán y Eva, lo que se llama el libre albedrío, es decir, por hacer el cuento bíblico como metáfora, es esa libertad que la obra exige, y cuando la obra exige esa libertad y se la damos, se convierte en una cosa viva. Y nosotros como creadores empezamos a tener unas respuestas todavía mucho más formidables que las que habíamos pensado. ¿Más preguntas? Me preguntaba recién sobre lo que decían de que el arte, ¿qué? ¿Ah, sí? No lo vi. Ah, perdón. Buenas noches a todos. Bueno, primero, antes que nada, felicitar a la familia León por sus 25 años, por sus 50 años, dando apoyo al arte y a la cultura dominicana. Bien, ahora sí. Bueno, vuelvo a repetir, buenas noches a todos. Y primero, felicitar a la familia León por sus 50 años y los 25 años de este ejemplar concurso de arte. Realmente, como creador y como artista, con 25 años de trabajo ya, tanto a nivel local como internacional, me mueve la preocupación no tan solo de lo contemporáneo y lo moderno, sino más bien si lo contemporáneo y lo moderno estamos haciendo, y en esto incluyo a curadores, artistas, comisarios, o sea, todos los que nos involucramos en este oficio, si verdaderamente lo moderno y lo contemporáneo está dando un aporte de avance. Esa es mi gran preocupación. Hay toda una historia por la que ha atravesado el arte, y todos conocemos, ¿no? Si se está considerando verdaderamente los aportes que hicieron grandes civilizaciones, lo que hizo el Renacimiento, lo que se hizo cuando la Bauhaus y lo que estamos haciendo los artistas de hoy. Esa es mi gran preocupación y mi comentario. Y en un segundo orden, para terminar, quiero aclamar a los miembros del jurado ante una situación que estoy enfrentando junto con un artista en el momento de presentar nuestro dossier el sábado. Lamento mucho que, y me produce hasta vergüenza, y no dejo de decirlo, que con tanto tiempo que se nos dio, dejamos el último día para entregar nuestros dossiers. Ocurre que presentamos errores a la hora de presentar esos dossiers y se nos permitió, ya estando dentro de la institución, modificar esos dossiers que estábamos presentando. Tanto la artista Iris Pérez como un servidor no pudimos entregar el dossier, pero ya habíamos terminado, y el señor Álvarez, que es testigo, que está aquí presente, de la situación por la que estamos atravesando, tanto Iris y yo, y le pedimos, aclamamos a los miembros del jurado a que por favor, al igual que la dirección de esta institución, se nos permita entregar nuestros dossiers. Gracias. Yo te quería hacer una pregunta a ti. Yo no puedo responder a
cuestión del dossier, pero a mí me pareció interesante y en realidad me gustaría hacerte, me pareció interesante el comentario y me gustaría hacerte la pregunta a ti en términos de qué significa o qué significaría para ti el avanzar. Porque yo creo que uno de los cuestionamientos más grandes de las últimas décadas, particularmente por el movimiento en algún momento llamado ecologista, ahora ya no más, pero sí sigue siendo interdisciplinario. Uno de los grandes cuestionamientos que se ha hecho culturalmente y filosóficamente es sobre aquel propio deseo de avanzar. Y creo que si hay algo que se ha estado proponiendo en la contemporaneidad es la importancia de la resistencia o la importancia de la sustentabilidad más allá del avance. Entonces, para mí la pregunta es, ¿cuál sería, no sé, tu interés porque la modernidad o la contemporaneidad estén en la avanzada? ¿De dónde vendría ese deseo, interés y cómo se vería? ¿Cómo sería eso? En sí, propiamente no es una pregunta, Es un comentario que hago quiero repetir lo antes dicho, no me opongo al avance, a lo moderno, a lo contemporáneo, pero siempre y cuando eso contemporáneo nos conduzca a todos por caminos del progreso, verdaderamente, pero sin dejar atrás el trabajo que hemos hecho y que tanto sacrificio ha costado a la humanidad. Esa es mi gran preocupación, que verdaderamente ese trabajo que se hizo, esos hombres como Leonardo da Vinci, una serie de hombres que hicieron un trabajo ejemplar, y más ahora, más adelante por igual, que no se deje a un lado, es simplemente mi preocupación. Ahí tenemos a un Jorge Pineda que está haciendo un trabajo internacional excelente, está presentando ahora mismo en el Museo de Arte Moderno una excelente recopilación de sus obras, y verdaderamente creo que Jorge Pineda entiende perfectamente cuál es mi preocupación, o no mi preocupación, sino la inquietud y los comentarios que he hecho esta noche. Entonces, todos sabemos en este planeta por dónde vamos, y el cáncer que está corrompiendo todas las esferas puede también, sin darnos cuenta, arroparnos a nosotros también y confundir la libertad o la liberación con la expresión libre y espontánea de lo que es arte moderno contemporáneo. Entonces, es por ahí más o menos por donde anda mi comentario. O sea, pienso que debemos prestar atención, no tan solo los creadores, sino todos los que estamos involucrados. Ahí hay otra pregunta. Yo justo, disculpe, pero justo que María José menciona eso, hace un ratito le quería preguntar algo, porque con esto del tiempo circular y esto de lo contemporáneo que Sofía mencionaba recién, disculpen, que Sofía mencionaba recién sobre que los artistas cada vez trabajan con... Buenas noches. Que los... Perdón. Le quiero decir algo. Quiero terminar de decir algo, disculpe. Sí. Con los artistas que cada vez más trabajan. El ejemplo mío, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo el 8º curso, me dediqué a la pintura. Un buen pintor, pero me dediqué a cultivar el campo, a sembrar yuca, batata y plátano. Ya el conuco me está haciendo daño. Quisiera volver a la pintura de nuevo, porque estoy enfermo dentro del conuco.
¿Qué podrían decir ustedes? Sí. Mira, como artista yo te puedo decir quizás algo de lo que genera tu pregunta. Yo creo que cada uno en el mundo anda buscando la felicidad. En su momento a ti te dio felicidad sembrar el campo y hacer cosas maravillosas con ella. Yo creo que ahora si pintar es lo que te lleva a eso de encontrar la felicidad de nuevo, pues yo creo que tienes que hacerlo. Y ya la vida dirá. Abandonar el campo. No. Tú lo puedes hacer. Creo que tendrías que ahora seriamente abrazar el campo del arte. Quería volver de los artistas que trabajan junto a otros artistas y como enrolando a otros en sus producciones. Y se me ocurrió pensar, y como lo mencionaba recién, en la antigüedad, en el Renacimiento, en los artistas trabajando como en grandes equipos, con ayudantes y con gente que se dedicaba uno a una parte y otra a la otra, y además que los artistas cada vez más trabajan con encargos. También como en esa época, claro. Entonces es como si de alguna forma lo contemporáneo estuviera por ir a agarrar por atrás al Renacimiento. ¿O no? ¿Que encuentran similitudes? Sí. Yo creo que el otro día conversaba precisamente con alguien sobre ese asunto que decía que si yo podía hacer o no un encargo. Y yo le dije, oye, las obras más importantes o obras claves de la humanidad, por ejemplo, quizás la obra más importante sobre la percepción de todo el sentir religioso es la Capilla Sixtina, y fue un puro encargo. O sea, es un encargo, y el David es un encargo. Y si tú sigues por ahí, hay cantidad enorme de obras que son un encargo. Todo eso de la libertad del artista en el taller, tuberculoso y borracho, vino con el romanticismo y toda esa historia que definió una época, y que como a la gente le gusta el drama, normalmente cada uno nos creamos nuestras propias mitologías y decimos que pues estamos en esos espacios. Yo, una pieza que hice hace un rato, que es una de las últimas piezas que hice, se llama I'm so fucking happy, y lo digo en la pieza porque en realidad lo soy. O sea, la posibilidad de tú como creador poder hacer las cosas, eso da una felicidad enorme, independiente de que trates temas complejos y delicados. O sea, los temas están ahí, nosotros los tratamos, y una cosa, yo creo que todos en esta mesa tratamos de ver en sentido general, es que no hay absolutamente, y eso es bastante gracioso que diga la palabra, nada absoluto. Yo tengo un amigo artista que anda por allí, que fue uno de los que me hizo en un momento determinado pensar en eso, porque yo en un momento de mi vida era muy absoluto en mis pensamientos y en mis decisiones y en la manera inclusive como hablaba. Pero esta posibilidad de tener siempre, de poder ver las dos aristas, pues me hace pues muy feliz. Ese amigo es el señor Ernesto, que está allí con los dedos aquí. Ernesto Rodríguez, para los que no lo conocen. Tenemos una pregunta más. Sí, buenas noches. Mi nombre es Miguel Rivas. Me encantó que haya partido en el análisis de lo contemporáneo, de lo geopolítico, porque me lleva a la idea de que casi siempre se plantea la discusión sobre el arte como algo independiente y particular, y me parece que no es así.
tiene que ver con la economía, tiene que ver con la política, y cuando hablan de los centros y las periferias, yo pienso que están hablando también de eso, de cómo hay unos centros grandes que políticamente están interviniendo en otros centros pequeños. Y el punto al que quería referirme es al asunto de la gravedad. Y cuando vemos a Pineda y oímos al principio de las exposiciones y todo lo que él está haciendo, vemos que habla mucho de España, de Estados Unidos, pero no habla de Latinoamérica. ¿Cuál es la dificultad de Pineda ir a Latinoamérica? De hacer una interacción más fluida con Latinoamérica. En algún momento él comenta sobre eso, sobre la dificultad de las islas y todo eso. Pero al final yo quería plantear dos anécdotas de cosas que me ocurrieron cuando salí de República Dominicana. Estuve en un tiempo en Centroamérica y hablando con alguien me preguntó de dónde era. Y yo le dije que de Santiago de los Caballeros. Y él se quedó mirándome y me dijo que le hubiera gustado que yo se lo planteara de otra manera. Y me lo dijo de esta manera. Le digo, si estás en un pueblo cercano, por ejemplo en La Vega, para los que somos de aquí, tú eres de Santiago. Pero si estás en la capital, tú eres cibaeño. Si estás en Puerto Rico, tú eres dominicano. Pero si sales a Centroamérica, tú eres caribeño. Y si te vas luego a Europa, tú eres americano. Y posiblemente si vas a la Luna, tú eres del planeta Tierra. Entonces, eso me rompió la cabeza y me sacó el esquema total. Y cuando uno sale, uno dice, bueno, es que yo soy de Santiago. Y la pregunta viene en ese sentido. Cuando Pineda sale a hacer una exposición, ¿de dónde él es? Porque es un asunto de gravedad y tiene mucho que ver con lo que planteaban ustedes. Porque cuando salimos fuera casi siempre somos o de Barahona o de Santiago, aunque estemos en Madrid y tenemos muy poca gravedad. Yo creo que parte del problema es que no sabemos ser caribeños, no sabemos ser latinoamericanos, no sabemos ser americanos. Entonces, si no aumentamos nuestra gravedad y con nuestro arte no hacemos que sea un arte más amplio, como el de Wilfredo Blanco, que tú lo ponías de ejemplo hace un momento, siempre nos quedamos como con poco peso. Entonces, la pregunta en general es, bueno, ya le hice una a Pineda, es, ¿nosotros como latinoamericanos estamos creando gravedad? Esa era la pregunta. Cosa que creo que va en el sentido de la pregunta que tú haces y de otra que hicieron antes. Yo creo que lejos de todos los que estamos formando parte de esta mesa está la idea de decir lo contemporáneo es lo que hay que hacer, lo nuevo y que hay que olvidar lo que pasó o, digamos, hay que arrasar sobre la historia. Y me parece que eso se relaciona también con lo que tú señalas, ¿no? De la gravedad, que es cierto, es decir, nos llevan a preguntarnos quiénes somos otros, porque mientras estamos aquí, más o menos sabemos, no tenemos ese problema. Sin embargo, y esto tiene que ver con nosotros, con cómo nos preocupamos o nos interesamos por nuestra propia historia, en muchos lugares, la construcción de la historia, es decir, la construcción crítica de esa historia, construcción crítica y visualización de ese pasado histórico sobre la cual los artistas trabajan también como investigadores, es decir, cómo uno se sitúa frente a su propia historia, no como un pasado identitario, sino como un problema. Es muy importante desarrollar intensa investigación sobre los artistas que han servido de modelos, que hemos visto en los museos, con cuyas imágenes crecimos, entender cómo se crearon, cómo esas imágenes crearon mundos también cuando fueron concebidas. Es decir, creo que una forma de situarnos geopolíticamente pasa por valorarnos y por estudiarnos. Tenemos que estudiarnos muy intensamente y es incuestionable que un discurso crítico, un discurso sustancial, la recuperación de los archivos de los artistas, de las correspondencias, de las críticas, de todos esos efectos que esas obras tuvieron a lo largo de la historia, es una manera de situarnos en el mundo.
Porque es fácil decir, ok, yo quiero estar representado, yo quiero que me lo valoren, pero si nosotros mismos no nos valoramos, no diciendo tenemos unos artistas bárbaros, sino diciendo ¿por qué? ¿Por qué ellos son importantes? ¿Cómo ellos tramaron la historia cultural? Eso es algo que tenemos que hacer nosotros, que no viene de afuera, y que el arte contemporáneo, los artistas contemporáneos, y no estoy diciendo acá de una manera, contemporáneos como quienes están produciendo hoy, no como si fueran seres superiores o como si es lo nuevo que hay que hacer, sino como quienes están pensando el presente, también lo piensan desde el pasado. Y tanto más se conoce, tanto más se investiga, tanto más la cultura contemporánea se apropia de ese pasado y de esa historia. No hay un borramiento. A mí me parece que también... Sí, a mí me parece que tanto más se conoce la historia, tanto más se puede contribuir con innovación. Si no, estarías repitiendo ignorantemente algo que ya quizás se había resuelto de antemano. Pero a mí me parece también importante que el uso de la palabra sea gravedad y no arraigo. O sea, que sí está hablando de la importancia sobre tener los pies en el suelo y saber cuál es ese suelo. Entender que hay un centro magnético, digamos, que tiene una fuerza ante ti para recordarte de dónde estás parado. Y que no es una cuestión identitaria en el sentido de identidad cultural o identidad nacional. Es un reconocer de su peso, ¿sí? Del peso y la importancia que tiene, pero no necesariamente estar encadenado hacia él. Entonces creo que the word choice, como la elección de la palabra que tu amigo utilizó para poner en boga el significado de dónde eres, es una pregunta filosófica a final de cuentas. Ya no es una cuestión de pasaporte o de identidad, y necesariamente también creo que está ligada a la pregunta sobre civismo. ¿Qué es el civismo para el ciudadano de hoy en día cuando no vive necesariamente en el lugar en donde vota, para no estar trabajando necesariamente para una compañía nacional, para quizá nunca tener una participación en una vida política, ¿no? Entonces, sí creo que estas preguntas son de nuestro tiempo, son preguntas del presente y es parte de esa propia sugerencia de Agamben, que en definitiva es uno de los filósofos más influyentes de nuestra época. El tiempo es, la sugerencia de lo contemporáneo es pensar críticamente sobre nuestro presente y no solamente vivirlo o tener la experiencia de eso. Es tener gravedad en ese sentido. En ese mismo orden, te voy a contar una anécdota, algo que me sucedió a mí, que tiene que ver exactamente con la gravedad normalmente uno piensa que con la obra, cuando alguien la ve, inmediatamente se anuncia lo que uno es como individuo. Pero yo creo que una de las cosas mágicas, y creo que también hablamos de eso, es como un artista puede tocar un tema porque tiene quizás la distancia sobre un espacio que no es el espacio en el que él se ha desarrollado, y a partir de ahí poder ver con más claridad una serie de asuntos y reflejarlo con más precisión que un artista de la localidad. Y me refiero a lo que hablabas ahorita sobre Argentina, y yo te cuento la anécdota. Al principio, cuando estuve en España, una de las primeras entrevistas que me hicieron, recuerdo, fue para el ABC. Yo estaba, por supuesto, súper emocionado porque había pasado eso, que me iban a entrevistar de ABC para el periódico, para la revista Cultural. Y cuando el entrevistador me vio, me dijo: "Ah, yo pensaba que tú eras rubio". A mí realmente me hizo muchísima gracia su reflexión,
porque fue un momento en el que yo sentí que mi arte no correspondía a un estereotipo de lo que se asume que somos aquí, allá o acullá. Entonces yo creo que parte de la gravedad viene dada en la obra, y como bien hablamos aquí, en la honestidad con que tú te planteas eso. Es evidente que en Centroamérica hay quizás más dificultades por el hecho de que surgen algunos elementos que son el asunto del exotismo. El exotismo, los artistas, sobre todo los artistas que corresponden a mi generación, lo usamos inclusive como una estrategia para movernos a ciertos círculos y ciertos espacios, no para ser exóticos, sino para usarlo como una máscara, como una trampa, para una vez dentro desatar la verdad y la honestidad con la que estábamos llegando a esos lugares. Entonces, cuando uno piensa en proyectos como por ejemplo Le Magicien de la Terre, uno ve que en ese proyecto, que es un espacio y un momento en el que hay una mirada de Europa con una cierta conciencia sobre lo que se producía en todas las partes del mundo que ellos consideraban exóticas, van los artistas con ese disfraz de brujo para realmente engatusar a ese mundo y plantar lo que hoy día se planta. O sea, los artistas, ser latinoamericano no significa ir con una pluma. Y sin embargo, Isa Genken, que es el non plus ultra, que es una artista alemana, hace una obra que tiene que ver con plumas y flechas, pero ella no es considerada ni exótica ni antropológica. Si lo hacemos nosotros, sí. Y es esa conciencia de ese estado lo que da la gravedad a las cosas que producimos. ¿Tenemos una pregunta más? Sí, por favor. Un momentito que justo... Ahí está. Dale. Sí, ¿puedo? Buenas noches. ¿Quién tiene el micrófono? Por aquí. No, creí que estaba... Mirando el tema del arte y lo contemporáneo, disculpe que me siente. En el día de ayer, Oscar Zanetti, historiador cubano, hablaba sobre el Caribe contemporáneo también, y me trae al tema que ustedes están tratando en el día de hoy. Quisiera preguntarles, digamos que los hitos que marcaron la contemporaneidad a nivel político, ya lo estuvimos viendo, la caída del muro y una serie de desmitificaciones a nivel de sistemas de gobierno, digamos que pasar de un sistema a otro, el desmonte de unos sistemas de producción también, aboliendo en gran medida la esclavitud, fueron esas cosas, esas marcas. En términos del arte, yo entiendo que necesitamos un ancla que nos ayude a despertar para que la gente se pueda poner de frente y mirar hacia el arte, hacia la cultura y restablecer o identificar su identidad. ¿Qué entienden ustedes que ha sido ese elemento central que pudiéramos definir como un ancla o un hito para el arte contemporáneo, a nivel principalmente del Caribe? Me gustaría saber. Él había pedido María Luisa. Sí. La pregunta me parece que tiene dos partes. Una tiene que ver con hechos históricos que marcaron cambios en la percepción del tiempo, y ahí yo diría la Revolución Cubana involucró un cambio en la percepción del tiempo en América Latina. Entonces eso podría ser. Pero por el otro lado creo que compartimos el hecho de que no hay una identidad. Hay
una política de la representatividad, una crítica del poder, una búsqueda de la belleza, pero no hay una identidad latinoamericana. Eso creo que es algo que, si no quedó en claro, me parece que compartimos todos acá en la mesa. Sino que hay una relación entre el arte y su propio tiempo, ¿no? Y hay tradiciones históricas, hay formas en las que se produjo la historia en América Latina, en distintos lugares. Pero no sé si podemos hablar de una identidad, ¿no? A mí me parece que también hoy en día sufrimos, para bien o para mal, como el deseo de crear de nuestro tiempo ya una historia. O sea, hay como como un impulso, ¿cómo se dice? De historializar, de historizar nuestro tiempo como casi de manera inmediata. Y eso tiene que ver con el propio sentido del tiempo, pero también con el peso que ha tenido esa historia y esa propia revisión durante el siglo XX, y es una de las cosas que estamos heredando. Así es que creo que tu respuesta quizá encuentre una respuesta o un hito en unos 20, 30, 40 años de acá, cuando nosotros que estemos muertos o más viejos. Bueno, cada quien. Pero lo que voy es de que si nosotros estamos haciendo un análisis crítico y ya teniendo como un amplio panorama por las múltiples historias que hemos leído sobre un solo evento, y podemos tener una visión y una evaluación de eso, creo que eso va a suceder, es inevitable que suceda en su momento, en las décadas más atrás. Pero realmente sí creo que la ansiedad o el interés por historizar nuestro tiempo es algo que podríamos como detener un poco o incluso cuestionar, ¿no? Sobre el tema del tiempo, quería preguntarles, ¿saben la hora que es? Entonces vamos a ir cerrando. Les pido que las 4 personas que quieren hacer preguntas, que hagan las preguntas concretamente y respondemos todas. ¿Les parece bien? Teníamos aquí 2 preguntas, por favor. 1, 2, 3. Una cuarta, 3. Listo. No, él estaba antes. Sí. Dale, por favor. Okay. Mi pregunta viene sobre, bueno, escuché a alguien hablar sobre la solución, es decir, la solución de la obra. Entonces yo vengo de una escuela donde nos enseñan, bueno, lo que no más enseña es lo tradicional, nos enseña la técnica, ¿no? Solamente la artesanía, como decía Jorge ahorita. Entonces recuerdo que nos juntábamos a teorizar, porque ¿qué era lo que se teorizaba? Solo la técnica. Entonces, pues yo ponía la nota de colgante porque le decía, pero sin la idea no hay nada. Y entonces, recuerdo que en una de esas discusiones, ya para no decir mucho, yo me incomodé y le dije, se darán cuenta que llegará el tiempo que venderé yo la idea y ustedes no venderán nada. Es decir, venderé, que creo que me está entendiendo, ¿verdad? Entonces, pero ahora me encuentro un paralelismo cuando escuché a alguien decir que la solución no es más importante que la idea. Entonces yo quiero que se me explique algo un poco sobre lo contemporáneo, porque me encuentro en un paralelismo sobre eso. La otra. Dougie. Vemos aquí que se está debatiendo siempre lo que es el arte y lo contemporáneo. Yo quiero saber si también la crítica está preparada contemporáneamente para ejecutar, porque los críticos tienen que estar en ese parámetro de la contemporaneidad, y si ellos son contemporáneos también, como tiene que ser el arte. Gracias. Sí, yo quería realmente hacer una pequeña reflexión para llevar la pregunta, guiar la pregunta. Estamos ante una sociedad sobrecomunicada, definitivamente, y estamos ante un marco de un boom de las telecomunicaciones. Les pregunto al panel, ¿acaso va el arte camino a la temporalidad?
Atemporalidad, dijiste. ¿Atemporalidad o temporalidad? Atemporalidad. Y ahí se va. Por favor, Dar brevemente el tema de la crítica. No, la verdad es que no está preparada. En gran parte no. No existe más la crítica, es decir, existe una especie de reseña, por lo menos en la Argentina hay poca crítica. Crítica en los medios de comunicación. Ahora, se ha trasladado a otros espacios, es decir, yo sí creo hoy que la curaduría es un campo de crítica, la historia, el hacer historia del arte es un campo de crítica, y creo que hay otras voces que están articulando esa lectura crítica que no pasa por decir es bueno o es malo, sino que pasa por quizás tratar de entender cuál es la complejidad o cuál es el tema o cuál es el problema, y si está bien planteado, si se entiende, si es claro. Es decir, hay una cantidad de parámetros que ya no pasan por decir, es bueno o es malo. No sé, esto es algo muy personal. Yo no creo, no creo que hay ojos mágicos que detectan la calidad que anda ahí volando como una especie de esencia misteriosa, sino que creo que los valores son culturales, que se transforman y que hoy se pueden entender cosas que antes no se entendían, y que eso va mutando y va cambiando. Entonces pienso que sí hay personas que están preocupadas, capacitadas y trabajando para entender también la contemporaneidad en términos discursivos o analíticos, ¿no? Yo veo muy poca hay como distintas cosas en la crítica, pero por ejemplo también en México no es como que los periódicos están publicando ni reseñas hoy en día más que en una revista y esporádicamente. Tampoco no ha habido como muchos esfuerzos para crear nuevas revistas de arte, y me parece que ese tipo de conversación o de información que antes las revistas o la crítica podría proveer, ahorita está desplazado a otros lugares. Por una parte, me parece que mucho lo que hacía la crítica era informar a un público de lo que estaba sucediendo. Me parece que hay distintos canales y redes, por no hablarle solamente del Facebook y todas estas cosas, pero distintos medios en los que la descentralización de la información, que antes de alguna manera lo tenía la crítica, o los periódicos y los críticos, eso ya no existe. Entonces, el objetivo de informar ya eso está tomado por un público más amplio, por un espacio más descentralizado. Y la cuestión del juicio del valor, me parece que también es una de las herencias más interesantes, a mi parecer, aunque no se entienda del todo bien, pero una de las herencias más interesantes del proyecto modernista es precisamente la crítica del buen gusto, ¿no? La crítica de que eso existe como algo top-down, ¿no? Algo que se aprende, que se designa, y en realidad eso sí que es no ser contemporáneo. Pensar que existe el buen gusto es como, o sea, eso ya está como muy analizado, particularmente por la sociología, una de las, deja tú la teoría del arte como tal, pero más ampliamente hablando, desde la disciplina y las propias enseñanzas de la sociología, los mitos del buen gusto, las tradiciones que hacen que ese buen gusto supuestamente se mantenga y sea, que bueno, eso es un performance muy lindo, ¿no? En muchos lugares, pero realmente la crítica del arte ya no está ocupada a tener que enmarcar eso o reforzar el gusto. Entonces, creo que las preguntas críticas, que no necesariamente venían desde el espacio de la crítica de arte, sino que las preguntas sobre el significado de ciertas culturas de trabajo, sobre el significado de ciertas obras de arte, proyectos artísticos y prácticas artísticas, se están haciendo en definitiva desde otro lugar. Y sí me parece que en gran parte la ha tomado el historiador, que ha sufrido positivamente, diría yo,
una propia revolución dentro de su campo, y ciertamente conectado con ese step de la curaduría, que lo pone en relación espacialmente, diría yo, que pone en práctica directamente y espacialmente algunos de esos conceptos. Ahora, yo brevemente nada más voy a responder a lo de la pregunta de la técnica, porque es una de las conversaciones que tuvimos el día de hoy cuando hablábamos de lo contemporáneo, es cuál es el lugar que la técnica tiene hoy en día. Y yo te voy a hacer una recomendación de una lectura que yo acabo de hacer precisamente en torno a este tema, que es The Theory de Doof. Y te la hago particularmente porque él lo que está haciendo es un texto que publicó en el 2003, una conferencia inicialmente. Y Thierry de Doof básicamente había estado encargado de crear una nueva escuela de arte en Francia, y el proyecto no surgió. Y él, en toda su investigación para la creación de esta nueva escuela de arte, básicamente hizo una investigación sobre las escuelas de arte en los últimos 5 siglos, ¿no? Cómo han sido, bueno, y particularmente del cambio en el siglo XIX al XX en cuestión de técnica. Y es muy bueno el texto porque de alguna manera habla de cómo se va desplazando la importancia de la enseñanza de técnicas o de habilidades en las escuelas de arte a partir de el fenómeno Bauhaus, ¿no? Y que no era exactamente una cuestión de desplazamiento, de darle menos importancia, sino de reconocer que también había otros con quienes se podría colaborar que tendrían esas habilidades y de quién se podrían crear interdependencias para la realización de una obra. Pero también habla de la técnica como desplazándose, porque entran, y en realidad a partir del romanticismo, como tú le habías hablado también, la importancia de otras cuestiones, no solamente ideas, sino sentimientos, que es incluso algo que comienza a desplazar a la técnica o al manejo de la técnica como desde el lugar en donde se podría valorar si está bien o no expresado, manifestado, sentido, si tiene sentido en su sentido como de sensible también aquella idea del artista. Entonces hay it's not only about concepts, me parece que tiene que ver precisamente con otras preguntas que hay que cuestionarse también. ¿Qué es el talento? Que a final de cuentas también hay las propias teorías de que el talento no existe, que es una cuestión de práctica y de perfeccionamiento, o sea, de técnica, pero luego una vez más regresa a eso, bueno, el talento es algo que se puede perder precisamente si no hay práctica. Entonces, hay muchas posturas en relación a eso, pero ciertamente el propio estudio de las escuelas de arte, de cuáles son, cómo se diseña la currícula en las escuelas de arte, qué tipo de énfasis se le da a una cosa u otra, es una forma de pensar incluso en la historia del arte y cómo se ha valorado ciertos aspectos sobre otros a lo largo del tiempo. Bueno, el nombre del texto se lo voy a dejar a Esteban, porque de hecho lo tengo en el hotel, en mi iPad, pero no me acuerdo, pero está buenísimo. Él no habla de técnica, habla de melodía, que también es una palabra muy importante de oficio, y conectado con eso, técnica y tecnología. Bueno, pero está el texto clásico de Frank Castelli, ¿no? Sobre la técnica. Sí. Y Rancière tiene un texto muy bueno de la década de los 80 sobre el artesano también, ¿no? O sea, hay como varios textos como muy interesantes para releerse hoy en día precisamente por estas competencias que hay, ¿no? No olvidemos que tecnología y técnico están conectadas directamente al know-how, ¿no? Técnica no es saber pintar bien, sino es poder incluso crear una solución para algo. Eso es técnica, ¿sí? No es manejo de, sino es sobre la temporalidad. Yo lo único que puedo decir es algo que me preguntaron el otro día, un grupo de artistas,
cuando le dije que estaba haciendo esta exposición que se llamaba ¿Cuándo empieza el arte contemporáneo? Me dijeron, ¿y cuándo termina? La sugerencia. La sugerencia sobre la noche, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Andrea, Sofía, Jorge. Muchas gracias a todos por haber venido. La verdad que fue genial tener esta charla con todos y con los jurados. Muchas gracias, como siempre.